Bienvenidos, exploradores de enigmas. Los invito a que abordemos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataré el tema respecto del Arca de la Alianza, un cofre sagrado revestido en oro, ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo, y que más tarde se colocó en el templo construido por Salomón. Dicho cobre se construyó por mandato de Yahvé y según su propio diseño, siendo este último solo el arquitecto del cofre, más no así su constructor. Según se describe en el Éxodo de la Biblia, dicho cofre de madera de acacia, revestido en oro, guardaba las tablas de la ley, aquellas tablas de piedra que sobre las cuales yacen inscriptos en relieve los 10 mandamientos que Dios enseñó a Moisés sobre el monte Sinaí. Este enigmático cofre de madera, de acacia y oro, muy conocido como el Arca de la Alianza, también tuvo muchos otros nombres como el Arca del Testimonio, el Arca del Convenio o Arca del Pacto, y también como Arca de Yahvé. En el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el Éxodo, Jehová habló a Moisés diciendo lo siguiente: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor
de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera, de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, de esta manera fue que el Dios Yahvé, como arquitecto, entregó el diseño del Arca de la Alianza a Moisés, su constructor, junto con Bezalel y otros hombres de corazón sabio. Un año después del evento llamado Éxodo, finalizado y erigido el tabernáculo, Moisés colocó en el interior del Arca de la Alianza las 2 tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Posteriormente Moisés introdujo los varales por los anillos del arca, le colocó la cubierta y la trasladó al tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo, que en hebreo se lo llama Mishkan y que significa morada, se constituyó como un santuario móvil utilizado por los israelitas según los dictámenes arquitectónicos que Dios ordenó a Moisés cuando éste estuvo en el monte Sinaí. El tabernáculo fue una especie de tienda de encuentros y un santuario además dedicado al propio Dios Yahvé, siendo este el primer ejemplo del uso de espacios santificados en la cultura hebrea, incluyendo el simbolismo judío dentro de una liturgia de características monoteístas. También al tabernáculo se lo ha denominado como el santuario terrenal y, de acuerdo a una elucidación cristiana, se le atribuye una semejanza con el denominado santuario celestial descrito en la Biblia cristiana. Por lo tanto, Moisés en el tabernáculo dividió el santo del santísimo y luego ungió con aceite tanto el arca de la alianza como así también a todos sus utensilios de oro, y a modo de protección para el pueblo o bien para el arca de la alianza, al ser transportada se utilizaba una tela de color azul para cubrirla, con el fin de que el pueblo no la mirase, porque el que osaba mirarla moría al instante. Posiblemente
más allá de lo descrito, el hecho de que la persona que la mirara conseguía nada más que la muerte inmediata, no haya sido otra cosa que una manera de proteger al arca, logrando con esto que nadie se le acercara, aprovechándose del erróneo sentido supersticioso que reinaba en la mayoría de las mentes de aquel entonces. Cuando me refería a la separación del lugar santo del lugar santísimo, me refería al denominado Sancta Sanctorum, que en latín significa Santo de los Santos, es decir, un lugar extremadamente consagrado, el santuario interior, el lugar más privado del tabernáculo, y que luego fue lo que describiría al lugar santo más reservado y hermético del templo de Salomón. Lugar en donde se mantenía el arca de la alianza en custodia y que solamente el sumo sacerdote de Israel podía ingresar, y lo hacía únicamente una vez al año, justamente en el día de la expiación o fiesta de Yom Kippur, para pedir perdón por los pecados del pueblo. El arca de la alianza contenía, o bien contiene, las tablas de la ley, una olla de maná, que era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estuvieron deambulando por el desierto. También contenía la vara de Aarón. La vara de Aarón era la vara que llevaba el hermano de Moisés, Aarón, según el Antiguo Testamento, y que estaba dotada de poderes capaces de hacer milagros. El arca de la alianza no vuelve a ser mencionada en ningún lugar dentro de los textos canónicos, es decir, dentro de los libros bíblicos avalados por la Iglesia. El arca del pacto o arca de la alianza solo es mencionada en los llamados evangelios apócrifos, es decir, en aquellas escrituras que no fueron incluidas en la Biblia aceptada por la Iglesia y que todos conocemos hoy en día, ¿no? Desde el punto de vista de la Iglesia católica, los evangelios apócrifos no significan revelación divina alguna, teniendo en cuenta que no existen diferencias sustanciales en el estilo de escritura cuando son comparados con los textos aceptados como revelación de Dios. Y respecto de esos textos apócrifos, uno que podría haberse incluido en la Biblia es el libro segundo de los Macabeos, el cual expresa lo siguiente. Así decía también el mismo libro que por orden del Señor les intimó el profeta a llevar el tabernáculo del testimonio y el arca. Así pues, cuando llegaron al monte a donde había subido Moisés, y visto que hubo la tierra de promisión, halló Jeremías una cueva. En ella guardó el tabernáculo y el arca y el altar de los holocaustos, cubriendo luego la entrada. Mas algunos de los que le acompañaban quisieron poner marcas en la entrada y dejar señas ante ella, pero ya no supieron hallarla. Súpolo Jeremías y los reprendió diciéndoles: este lugar no debe ser conocido ni hallado por ningún hombre, hasta que el Señor haya reunido de nuevo a su pueblo y le mire de nuevo con benevolencia. Pero existe otro lugar en el que el arca de la alianza es mencionada, en el Kebra Nagast, en el Kebra Nagast, el libro de la gloria de los reyes de Etiopía, el cual se constituye como una crónica histórica de los reyes de Etiopía, y que su ascendencia genealógica llega hasta Menelik I, quien fue nada más y nada menos que el hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, y contiene además una serie de ritos respecto de la monarquía etíope. Se cree que Menelik I llevó el arca de la alianza a Etiopía,
luego de visitar y conocer a su padre, el rey Salomón, en Israel. Posteriormente, según ciertas teorías, el rey Salomón ofreció a su hijo Menelik ser su sucesor, pero este se negó rotundamente. Pero sí logró regresar a Etiopía llevándose consigo a personas muy sabias, entre intelectuales y sacerdotes de la corte del rey Salomón, con lo cual Menelik deseaba obtener similares logros a los de su padre, Salomón, pero en su propio país, Etiopía. El rey Salomón accedió y le hizo confeccionar una copia exacta del Arca de la Alianza, para que pudiera llevársela con él a su país. Pero de incógnito, Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, pudo reemplazar la copia del Arca de la Alianza por la real y la trasladó de incógnito a la capital Aksum, luego en donde, según algunas opiniones, aún hoy en día perdura dentro de la iglesia de Santa María de Sión. Isaac, el que fuera el editor y el traductor del Kebra Nagast, junto con sus coterráneos, no se extrañaron por el hecho de que la reina de Saba se entregara al rey Salomón, debido a que creían fervientemente que el rey, dueño de un templo majestuoso como enigmático, era de origen divino. Por otra parte, el rey Salomón era el guardián del Sión celestial, es decir, del tabernáculo de la ley de Dios, donde logró alcanzar la renovación constante de su esencia divina, además del poder y de la autoridad que se le fueron dados por el Dios Yahvé. El tabernáculo de la ley tenía mucho en común con las arcas o tabernáculos divinos de los babilonios y de los egipcios, que conformaban, más allá de las particularidades de cada una, la residencia divina de las figuras de sus dioses o bien de sus emblemas, esa simbología exquisita que los diferenciaban entre cada civilización. Por lo tanto, queridos exploradores, más allá de todo lo dicho aquí, el paradero del enigmático Arca de la Alianza o Arca del Pacto del Dios Yahvé con el pueblo de Israel continúa hasta estos días siendo un imponderable enigma para la mayoría de las personas de este planeta. Mas no así, creo yo, para unos pocos, ya que debemos recordar que el arca era solo una visita por el sacerdote. El arca recibía solo una visita por el sacerdote, por un maestro, y una sola vez al año, por lo que es bastante lógico el especular lo siguiente: ¿por qué este ritual milenario con respecto al arca debería de cambiar en el siglo XXI? Desde mi punto de vista, el arca existe, más allá de su significado esotérico, que lo podemos relacionar con el cuerpo humano, y al mismo tiempo sigue siendo vista por una misma persona al año, persona que ha recibido desde generaciones pasadas hasta hoy en día los conocimientos para conservar fuera de la vista del pueblo a las tablas talladas por Dios, en las que inscribió los 10 mandamientos, que tanto judíos como cristianos basan sus creencias hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces el ritual debería cambiar por un capricho de querer de alguna manera pasar por encima de una decisión divina? Llamémosle Dios, llamémosle estado apoteótico del hombre, resultado del esoterismo, llamémosle extraterrestres, como tanto lo afirman los teóricos de los astronautas alienígenas. Por lo tanto, el Arca de la Alianza no se encuentra porque así debe ser, si nos atenemos a las exigencias divinas de aquel entonces,
El ritual alrededor del arca del pacto impide que la mayor parte de la población mundial pueda tener acceso a ella, mas no así para el único sacerdote destinado para ello. Es como la idea de Dios. Para la mayoría es incognoscible. Bueno, queridos exploradores de enigmas, y por supuesto que la última palabra la tienen ustedes, o la tenemos entre todos. Muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa, y si mi canal es de vuestro agrado, no olvides darle like al presente video y de suscribirte. Ahora me despido hasta los próximos Enigmas de Otros Mundos. ¡Chao!